Hola, qué bueno encontrarnos. La inteligencia artificial está sin duda redibujando nuestro mundo, pero quizá donde su impacto es más profundo y más delicado es en la educación. Hoy vamos a usar nuestra brújula ética para tratar de navegar el futuro del aprendizaje. Para empezar, miren esta cita, que es bastante provocadora, de Miguel Ángel Santos Guerra. Y ojo, que la dijo años antes de que la IA generativa explotara como ahora. Ya nos hacía preguntarnos, ¿estamos convirtiendo la educación en un proceso mecánico? Esta advertencia, la verdad, es el punto de partida perfecto para entender la transformación que estamos viviendo. A ver, este será nuestro recorrido de hoy. Primero, vamos a explorar cómo ha evolucionado el aula. Después, definiremos una habilidad que es clave para el siglo XXI. Analizaremos el tremendo potencial de la IA, nos vamos a meter de lleno en sus dilemas éticos y, para cerrar, reflexionaremos sobre cómo educar para un futuro que siga siendo, humano. Y bueno, arrancamos. Estamos siendo testigos de un cambio fundamental en cómo entendemos la enseñanza. Es un movimiento que va de la simple idea de transmitir información a la de construir activamente el conocimiento. Pensemos un segundo en el aula tradicional, el docente al frente como la fuente de todo el saber, y el estudiante, como un receptor pasivo. Ahora contrastemos eso con el nuevo paradigma. Aquí, las metodologías activas ponen al estudiante en el centro, dándole el control para construir el saber junto a otros. El cambio de foco es total, del que enseña al que aprende. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Lo vemos en la práctica todo el tiempo, desde el aprendizaje inverso, donde la tarea se hace en clase, hasta el aprendizaje basado en proyectos, o la gamificación, que usa la emoción de un escape room o la competencia sana de un Kahoot para motivar. Incluso ya se están usando tecnologías como la realidad virtual y aumentada para redefinir lo que es posible dentro del aula. ¿Y qué piensa el alumnado de todo esto? La respuesta es contundente. Un impresionante 87,3% de los estudiantes no solo aprueba, sino que recomienda activamente estas nuevas formas de aprender. O sea, no es una moda, es una demanda muy clara por una educación más dinámica. Todo este entusiasmo es el motor del cambio, y justo cuando le empezamos a agarrar la mano a estas herramientas, ¡pum!, irrumpe la inteligencia artificial, prometiendo llevar la innovación a otro nivel. Pero claro, esta promesa viene con una capa de complejidad ética que simplemente no podemos ignorar. Para navegar esta nueva era, necesitamos una habilidad fundamental. Antes de hablar de máquinas que piensan, hablemos de cómo nosotros podemos pensar de una forma más estructurada. A esto le llamamos pensamiento computacional. Y no es solo para gente que programa. Entonces, ¿qué es exactamente? Es básicamente una forma de resolver problemas. Consiste en desglosarlos de tal manera que una computadora o incluso una persona siguiendo una serie de pasos lógicos pueda entender y ejecutar la solución. Es en el fondo un nuevo tipo de alfabetización para la era digital. Se basa en 4 pilares. Primero, la descomposición, partir un problema grande en pedacitos más manejables. Segundo, reconocer patrones, o sea, buscar similitudes. Tercero, la abstracción, ignorar los detalles que no importan para centrarse en lo esencial. Y cuarto, diseñar algoritmos, crear una secuencia de pasos bien claros para llegar a la solución. Con esa base, ahora sí, llegamos a la inteligencia artificial, que no es solo una herramienta más, es la siguiente gran frontera, con la promesa de llevar la personalización en la educación a una escala que nunca antes habíamos visto. Es que es clave entender que la IA no aparece de la nada, se construye sobre los cimientos que ya pusimos, las metodologías activas y el pensamiento computacional. Lo que hace es potenciarlos para crear algo totalmente nuevo. Y sus aplicaciones, son asombrosas. Imaginen rutas de aprendizaje únicas para cada estudiante, poder dar retroalimentación inmediata y automática, tener sistemas de tutoría que se adaptan en tiempo real, o incluso herramientas que ayuden a los docentes a crear materiales educativos de altísima calidad. Pero aquí, justo aquí, es donde la conversación se vuelve crucial, porque todo este poder tecnológico nos pone de frente con un territorio ético complejo y lleno de responsabilidades que tenemos que compartir. Así que la pregunta que no podemos evitar hacernos es, concretamente, ¿cuáles son estos desafíos éticos que la IA trae al ecosistema educativo? Para el alumnado, los retos son casi del día a día.
La facilidad para generar texto, por ejemplo, hace que la línea de la integridad académica sea muy difusa. ¿Cómo se fomenta el pensamiento crítico si una máquina te da la respuesta al instante? Y una pregunta clave: ¿qué pasa con la enorme cantidad de datos que estos sistemas recopilan sobre cómo aprendemos? ¿Quién los protege? Para los docentes, las preguntas son igual de profundas. Si una IA califica, ¿cómo nos aseguramos de que no esté repitiendo sesgos que ya existen? Si la herramienta se equivoca, ¿quién se hace responsable? Todo esto nos obliga a repensar de raíz el rol del educador, de ser un transmisor de información a ser un guía del pensamiento crítico. Y claro, esto escala a nivel institucional. La preocupación por los datos se convierte en un desafío gigante de seguridad para las universidades. La necesidad de evaluaciones justas obliga a exigir que los algoritmos sean transparentes. Y sobre todo, sobre las instituciones recae la responsabilidad de garantizar que estas herramientas no agranden la brecha digital, sino que promuevan la equidad. Entonces, ¿cómo avanzamos? La respuesta, parece, no está en frenar la tecnología, sino en construir un marco de referencia que ponga a las personas, a nosotros, en el centro de esta revolución. Porque al final del día, el éxito no se va a medir por cuánta tecnología adoptemos, sino por la sabiduría que tengamos para guiarla. La clave está en fortalecer nuestras competencias más humanas, el pensamiento crítico, la creatividad, la ética, para que sean ellas las que dirijan a las herramientas y no al revés. Esta reflexión de Pérez Gómez nos recuerda cuál es el verdadero propósito de la educación. No se trata de acumular datos, algo que una IA siempre hará mejor que nosotros, sino de un proceso de autoconstrucción, de desarrollar nuestro potencial humano. La tecnología debe estar al servicio de eso, no reemplazarlo. Así que todo este debate nos deja con una pregunta fundamental para la reflexión. La tarea que tenemos por delante no es técnica, sino profundamente humana. Tenemos que diseñar y regular estos sistemas para que amplifiquen nuestras mejores cualidades. ¿Cómo podemos asegurar que la inteligencia artificial nos ayude a ser más humanos y no menos? La respuesta definirá la educación de las próximas generaciones.